Hola y bienvenido a esta cápsula número 3 en la que hablaremos de un concepto muy importante que es el del pseudocódigo. ¿Pero qué es el pseudocódigo? Del prefijo griego pseudo, que significa falso, se refiere a un falso código. Es una descripción informal y de alto nivel que describe el principio de operación de un algoritmo. Pero ¿a qué nos referimos con alto nivel? Pues los seres humanos utilizamos un lenguaje para comunicarnos entre nosotros. Puede ser un idioma que tengamos en común, lenguaje de señas, pero este lenguaje no sirve para comunicarnos con el computador. Para comunicarnos con el computador necesitamos un código, un conjunto de instrucciones que ésta pueda entender o interpretar. Entonces, entre más cercano esté un lenguaje del lenguaje humano, de más alto nivel es. Y entre más cercano esté al lenguaje de un computador, es de más bajo nivel. Entonces, el pseudocódigo es una descripción para los seres humanos. Es importante que te quede muy claro que el pseudocódigo no lo entiende el computador. Es una forma, es como un paso intermedio entre nuestro lenguaje, nuestro idioma, y empezar a construir un código en un lenguaje de alto nivel. Esto suele utilizarse mucho para la documentación interna de las empresas, para que un programador con experiencia pueda leer el pseudocódigo y saber más o menos cómo está realmente hecho el código en un lenguaje de programación de alto nivel. Por ejemplo, podemos utilizar el pseudocódigo para describir el algoritmo que permite convertir la temperatura de grados Celsius a Kelvin y que ésta pueda ser luego convertida a algún lenguaje de alto nivel, como Python, C#, C++. Para esto se utiliza un tipo de estructura, podemos utilizar un tipo de estructura que se llama IPO. Viene de Input, Process y Output. Básicamente consiste en separar nuestro algoritmo en esas tres partes. Primero, las entradas. ¿Cuáles son las entradas que necesita nuestro programa para poder ejecutarse? En este caso, nuestras entradas vienen siendo cuando mostramos en pantalla, él introduce la temperatura en Celsius para poder recibir la temperatura en grados y poder leerla. El proceso vendría siendo cuando sumamos a la temperatura en grados Celsius el valor de 273, precisamente para poder convertirlo en Kelvin. Y la salida sería mostrar el resultado en pantalla. Sin embargo, aunque esto es una representación bastante sencilla de un pseudocódigo, se puede volver incluso más técnicos. Y en función de las empresas para las que trabajemos, estas pueden tener sus reglas específicas para hacer un pseudocódigo. Es decir, no hay un estándar para el pseudocódigo, a diferencia de un lenguaje de programación que sí tiene una sintaxis definida y reglas muy definidas. En el pseudocódigo hay libertad y muchas veces va a depender del lugar en donde trabajamos cómo se representa esta información. Un ejemplo para el pseudocódigo y que veamos cómo se ve es PSInt. Es un programa de software, es educativo y te permite hacer programas con pseudocódigo sin saber realmente programar. Es bastante divertido, acá se los muestro. Lo que vamos a hacer es buscar en Google PSEInt. Lo primero que nos va a salir es este enlace en Google. Podemos ir directamente a descargar y elegimos nuestro sistema operativo. En este caso podemos descargar un instalador o simplemente un portable, básicamente un ejecutable. Vamos a descargar un instalador. En este caso vamos a esperar que esto se descargue y lo instalamos. Ok, ya acá lo tenemos. Vamos a ejecutarlo. Vamos a permitir la instalación. Siguiente, vamos a aceptar estos acuerdos que está acá. Instalemos.
Y listo. Ok, una vez que ya hemos instalado PSInt, podemos ejecutarlo. Lo primero que vamos a ver es que por defecto nos genera algoritmo de inicio y fin. Sería el equivalente a cuando tenemos la terminal en nuestro diagrama de flujo. Y además el lado derecho nos va poniendo los comandos y nos va poniendo cuál es la representación de ese comando en un diagrama de flujo, lo cual nos puede ayudar un montón. Entonces vamos a hacer el ejemplo de nuestro conversor de temperatura. Le voy a dar a mi algoritmo un título, lo voy a llamar conversor. Entonces, si recordamos los pasos, lo primero que tenemos que hacer era escribir en pantalla al usuario el mensaje de ingresa o escribe la temperatura. Vamos a poner ingresa el valor de la temperatura. Luego nos dice, ese diagrama de flujo nos decía que teníamos que leer el valor. Entonces voy a utilizar este comando que me dice leer y voy a guardar el valor de la lectura en temperatura. Luego teníamos una expresión. A esa temperatura le teníamos que asignar el valor que tenía ya más 273. Entonces voy a utilizar el comando de asignación. Acá puedo hacer que temperatura sea igual a temperatura más 273, que es lo que se necesita para la conversión en Kelvin. Y finalmente voy a escribir ese valor en pantalla, es decir, voy a escribir el resultado que viene siendo la temperatura en pantalla. Luego simplemente tengo que ejecutar mi código y me va a empezar a ejecutarse acá y me va a decir ingresa el valor de la temperatura, el mensaje que tenía. Voy a poner 20 grados y el resultado es 20 más 273, que es el fin de la conversión. Entonces te invito a que sigas explorando PSInt, sigas jugando con los algoritmos y sigas practicando. Y eso ha sido todo por esta cápsula. Gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente.